Pues vamos a iniciar en esta mañana con la predicación. Seguimos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y vamos a estar examinando los versículos que van del 21 al 28. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Vamos a orar. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos un corazón dispuesto a escucharte, abierto, perceptivo y dispuesto también a poner en práctica lo que entendamos. Señor, te alabamos y te bendecimos por este tiempo. Y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Después de que Jesús fue bautizado y de que hizo un recorrido llamando a sus primeros discípulos, que vimos fueron estas dos parejas de hermanos, Andrés y Pedro y Jacobo y Juan, el versículo 21 nos dice que fueron a Capernaum. Capernaum se encontraba todavía un poco más al norte de donde estaban previamente. Está en la región al norte de Israel, ahí mismo en Nazaret, arriba. Y dice que fueron a Capernaum. Capernaum ya también era una ciudad muy importante del norte. Y dice que enseguida entraba en la sinagoga y enseñaba ahí en los sábados, ¿no? El día sábado, ustedes conocen que era el día de meditación, de reflexión, el día dedicado al Señor, y también se tenían estudios en la sinagoga. La sinagoga era una casa, una edificación que estaba destinada al estudio de la Escritura. Allí estaban los escribas, ahí estaban los fariseos, saduceos, que se iban turnando para enseñar la Escritura, enseñar la ley, y también de esta manera cómo debían de aplicarse los versículos. Si había alguna incertidumbre respecto a algún texto, ahí se les explicaba. Si tenían algún problema familiar, ahí llegaban a pedir asesoría. Ahí también era la escuela para los niños. Ahí se les enseñaba también, tenían clases. La sinagoga se había convertido en un centro no solamente cultural, sino cultural también del pueblo judío. Y es que después de la destrucción del templo, de la época de la monarquía, y de que los judíos fueron exiliados, exportados a otros lugares, quedaron sin templo. Y entonces empezaron a suplir la necesidad de rendirle culto a Dios con la edificación de estas sinagogas. Las sinagogas surgen en ese momento de dispersión. Por eso es que vamos a encontrar sinagogas en todos los lugares donde hay judíos. Va a haber una sinagoga. En la Ciudad de México hay una sinagoga antigua, muy muy grande, ahí por las calles de, no sé si es Guatemala o es la Argentina, me parece, las que están atrás de Catedral. Ahí hay la sinagoga histórica de la Ciudad de México. Así, ya tengo mi plan para ir a visitarla porque hay recorridos y está impresionante. Pero de igual manera pues hay otras sinagogas en Polanco, donde está un asentamiento grande de judíos. Entonces en todos los lugares donde había judíos hay una sinagoga. Bueno, en Capernaum, que era ya la zona limítrofe con ciudades del norte paganas, ahí estaba una sinagoga. Y dice que Jesús iba allí los sábados, el día de reunión, y enseñaba. Y este pasaje que vamos a estar examinando gira en torno a la enseñanza de Jesús. Y esa es la clave de este pasaje, no se les vaya a pasar por alto, la enseñanza de Jesús. Otra cuestión también importante de la sinagoga
es que era el centro religioso de esos otros lugares. En Jerusalén se tenía el templo, pero en otros lugares donde no había templo estaban las sinagogas. Entonces eran los centros cultuales, los centros religiosos. Ahí se había conservado también la tradición, ¿sí? Al ser una escuela se mantenía la tradición del pueblo judío, y también era el centro de la ortodoxia. Allí se conocía que los judíos asistían para educarse en la tradición de la fe judía, por lo que se mantenía la ortodoxia judía allí en las sinagogas. Y también era un lugar de pureza. Y esto también es importante porque en el contexto del pueblo judío, la concepción de la realidad se determinaba por estos dos factores, pureza e impureza. ¿Qué es lo puro, qué es lo impuro? Si este alimento es puro, lo puedo comer. Si esta actividad es pura, la puedo realizar. Si esta persona es pura, puedo convivir con ella. De manera contraria, si es impuro, no lo puedo comer, no lo puedo tocar, no puedo tener comunión ni relación alguna con aquello que es impuro. Era la manera dualista en que se entendía la realidad. Y la sinagoga era una edificación de pureza, ¿sí? Se entendía allí que quien iba era puro. Por eso también ciertas leyes impedían el acceso a algunas personas que fueran impuras a la sinagoga, incluso a la sinagoga. Y ahí Jesús va y enseña. Y nuevamente vemos entonces que Jesús guía la misión. Ya había llamado a estos discípulos y les había dicho, vengan y síganme, y ellos lo siguieron, ¿sí? Ese seguimiento de Jesús nos indica que Él es quien guía la misión y guía a sus discípulos ahí a ese centro cultural, religioso, cultural, de tradición, de ortodoxia y de pureza. Y ahí enseña Jesús. Y se asombraban por la enseñanza de Él. Dice, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ahí encontramos el primer contraste que nos presenta este pasaje. La enseñanza de Jesús es con autoridad. Y por eso se sorprendían las personas. Dice, porque no era como la de los escribas. En otras palabras, los escribas no tenían autoridad a ojos de la misma gente. Los escribas, recordemos que su manera de enseñar era citando los comentarios, las explicaciones de rabinos a lo largo de la historia. ¿Cómo se entiende este pasaje? Es que Rabí Ben Zacarías escribió tal cosa y lo interpretó de esta manera. Pero Rabí Hillel decía tal cosa, y Rabí Shammai decía esto, y Rabí Ben, etcétera, etcétera. ¿Sí? Era esa manera de explicar, citando, ¿no? Hoy en muchas predicaciones he notado también eso, ¿no? Y fulanito de tal dice tal cosa, ¿no? Se apela a cierta autoridad, incluso ahora que estamos en el tiempo, en el mes de la Reforma Protestante, ¿no? Muchos dicen, no, y es que Calvino dice tal cosa, como si Calvino fuera la última autoridad del creyente, o Lutero, o cualquier otro predicador importante, ¿no? O teólogo importante. Bueno, eso era la manera en la que enseñaban los rabinos, los escribas. Pero Jesús tenía él mismo autoridad. Él no citaba a otros, ¿sí? Él no citaba a otros. Él, la enseñanza que presentaba era por su propia autoridad. Y la gente se daba cuenta de eso. Por eso dice aquí que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esto vemos ahí entonces que es el centro de la polémica en este relato. La enseñanza con autoridad de Jesús. Y vean lo que ocurre en el versículo 23. Enseguida
estaba en su sinagoga un hombre con espíritu impuro. Esto es tremendo, tremendo, porque ahí, primero, se señala la sinagoga de ellos, ¿no? La sinagoga de los judíos, pero también se puede entender como la sinagoga de los escribas. Esa es su iglesia, esa es su congregación. No es entendida la sinagoga como casa de Dios, ¿no? No, es de ellos. Donde ellos tenían la autoridad, tenían el control, tenían el poder. Y en medio de esa sinagoga, que era, insisto, un centro cultural, religioso, de ortodoxia y de pureza, está un hombre con espíritu impuro, un endemoniado, como se traduce en otras Biblias. Y lo menciona de esta manera, haciéndonos ver que no se habían percatado de su presencia. Esta persona demonizada, que en esta perspectiva, por supuesto, era vista como impura, estaba ahí en el centro que ellos consideraban de pureza total. Había pasado desapercibido. No se habían percatado que en ese lugar que ellos consideraban como puro, como santo, estaba una persona endemoniada, con espíritu impuro. Y aún más nos deja ver también esta cuestión, que esta persona endemoniada, esta persona con espíritu impuro, aceptaba la enseñanza de los escribas. La enseñanza de los escribas no le afectaba en lo absoluto. Estaba de acuerdo totalmente con lo que ellos enseñaban sobre cómo llevar, cómo practicar la ley, cómo hacer las medidas, cómo cubrir todos los requisitos, las normas, los rituales. Esta persona con espíritu impuro aceptaba todas esas enseñanzas. Con ello, Marcos también nos presenta una crítica muy fuerte a la religiosidad de su época, pero también en la de nosotros. En ese ámbito de lo sacramental, ¿no? Donde se considera a veces que ahí está la presencia de Dios. Y pudiera estar más bien una presencia demoníaca. Tremendo. La religiosidad está vinculada a lo demoníaco, a lo impuro. Hay una vinculación allí que nos está manifestando este relato. Y Jesús estaba enseñando con autoridad. Y en eso esta persona con espíritu impuro grita: ¿qué tienes con nosotros? O se podría traducir: ¿qué relación hay entre tú y nosotros? En plural. El demonio hablando allí a nombre quizá de otras fuerzas espirituales, o incluyendo al ser humano a quien estaba poseyendo. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué relación hay contigo y con nosotros, o entre nosotros? Y pone de manifiesto precisamente este contraste. Lo impuro y la santidad de Dios en Jesús, en su enseñanza con autoridad. No hay nada que se relacione allí.
podía coexistir sin ningún problema con los religiosos, pero con Jesús no. Y ahí está el choque, el encontronazo del anuncio del reino de Dios predicado por Jesús y el reino de las tinieblas, que se mueve, que se manifiesta aún en esos espacios sagrados, entre comillas, ritualistas, religiosos. ¿Viniste para destruirnos?, le cuestiona. Y es que la enseñanza de Jesús es un choque directo contra las fuerzas demoníacas. Está en total oposición. Por eso el demonio le cuestiona: ¿viniste a destruirnos? Te conozco, le dice. Sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio que estaba en esa persona reconoce quién es Jesús. Reconoce por qué es que tiene esa autoridad para enseñar. Porque es el Santo de Dios. Y utiliza ese término, santo, en total contraste a la impureza del mismo demonio y de esa misma situación y de ese mismo ambiente. Nazareno tenía también esa connotación de una persona consagrada a Dios, y luego lo pone de manifiesto aún más con la expresión: eres el Santo de Dios. El versículo 25 nos presenta la respuesta de Jesús. Le dijo: calla y sal de él. Jesús manda a callar al demonio que estaba hablando por medio de la persona. Jesús no disputa con el demonio, no lo interroga: ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde has venido? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo surgió el problema? No es un exorcista, como lo sabía mucho en aquella época y como todavía en la actualidad suele haber ese tipo de movimientos, ¿no? Espiritualistas, religiosos que tratan de hacer ese tipo de exorcismos. Jesús simplemente le ordena: calla y sal de él. No hay una fórmula mágica, ciertas palabras específicas, un Padre Nuestro, ¿no?, un rosario, no. Simplemente le ordena con esa palabra de autoridad que él tiene como el Santo de Dios. Y hay oposición también de parte de este espíritu impuro. Dice el versículo 26 que lo hizo convulsionar. El espíritu impuro lo hizo convulsionar. Lo agitó, lo zarandeó a la pobre persona que estaba bajo su control. Es el término que se emplea ahí, es como de que tuvo espasmos, ¿no? Contracciones ahí, se cayó como un ataque epiléptico. Es la idea que nos presenta ese verbo. Y dice: y habiendo gritado con voz fuerte, ¿no?, o lanzando un alarido, se puede traducir, o lanzando un chillido, salió de él. Hay este tipo de manifestación, ¿no?, grotesca de parte del demonio en la persona, como un último berrinche, ¿no?, ante el mandato de Jesús. Vete, sal de él, calla, sal de él. Y lo dejó. Se quedaron atónitos todos y discutían entre ellos diciendo: ¿qué es esto? La pregunta que ellos se hacían al ver todo esto era: ¿qué está pasando?
¿Cómo no se habían dado cuenta primero que estaba esta persona con un espíritu impuro allí en la congregación, en la reunión? No se habían dado cuenta de ello. Y luego la enseñanza de Jesús, que es con autoridad y que aún echa fuera a los demonios y los demonios le obedecen. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y dice, una enseñanza nueva con autoridad. La novedad de la enseñanza de Jesús no era porque trajera una nueva doctrina, no era porque trajera una nueva revelación, sino que enseñaba con autoridad, como el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Aún los espíritus impuros les ordena y ellos le obedecen. Y salió la noticia por todas partes, en todo alrededor de Galilea. La fama de Jesús comenzó ahí a extenderse en esa zona. Y es la fama de los efectos que produce su enseñanza. Y eso va a ser uno de los problemas que Jesús va a tener que tratar. Porque lo que se da a conocer, en primera instancia, es ese tipo de milagros, de sanidades, de exorcismos. Pero su palabra, su enseñanza, queda detrás. Cuando lo que nos está mostrando que el centro de la polémica, tanto con los escribas, los religiosos, como con las fuerzas demoníacas, es su enseñanza. Y en ese sentido también nosotros tenemos que considerar qué es lo fundamental para nuestra vida, para nuestra comprensión de la fe. No son los prodigios, no son las experiencias sobrenaturales que pudieran llegar a presentarse, sino el centro ha de ser la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús con autoridad es lo que cambia vidas. Le cambió la vida a esa persona que había estado esclavizada por mucho tiempo, siendo poseída por el demonio. La enseñanza de Jesús le cambió su vida. La palabra de Jesús le cambió su vida. No fue una nueva doctrina, una nueva enseñanza. No fue una explicación tan argumentativa, retórica de parte de Jesús. Fue su enseñanza con autoridad. Y es esa misma palabra de Jesús la que debe de ser el centro de nuestras vidas, de nuestras reuniones como iglesia. La congregación se reúne en torno a la palabra de Jesús. Y es a partir de esa palabra de Jesús que suceden estos efectos liberadores. La palabra de Jesús libera al ser humano. No solamente de las fuerzas demoníacas, como en el caso de esta persona, sino también de esa esclavitud religiosa que pudiera llegar a presentarse, aún dentro de las iglesias. La palabra de Jesús es liberadora. De manera contraria, la religiosidad esclaviza. Y como vemos en el texto, está relacionado a lo demoníaco. El mensaje de Jesús confronta ese ámbito religioso, confronta esas fuerzas demoníacas presentes en lo religioso. La palabra de Jesús libera. Que nuestra enseñanza
en esta comunidad tenga como punto de partida y su base, su fundamento, exclusivamente en la palabra de Jesús, quien nos habla con autoridad. Y si nos habla con autoridad, entonces nosotros debemos de obedecerle. Ante la respuesta o ante las palabras de Jesús, lo que nos corresponde a nosotros es obedecerle. Oremos. Dios Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra esa enseñanza con autoridad, una enseñanza que libera de la esclavitud, de la religión, de la religiosidad, pero también de esas fuerzas demoníacas, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Y te pedimos que de manera personal y también como comunidad vivamos siempre centrados en tu palabra. Que podamos ser obedientes a ella, podamos vivir de acuerdo a ella y practicarla como tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén.